cuarto módulo. Buenas tardes para todos y para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el cuarto módulo del día de hoy, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Me hacen manitos, muchas gracias. Ok, perfecto. Querido doctor, ya acepté. Están creo que casi todos en... Hola, buenas tardes, Lucero, ¿cómo estamos? Creo que ya están todos casi conectados en su casi totalidad. Muchas gracias por los mensajes. Ahora de manera inmediata ya vamos a tener acceso a el PPT, ¿ok? Y vamos a dar comienzo entonces al cuarto módulo. Yo como siempre me voy a cronometrar, así de esa manera tenemos todo bajo control, ¿ok? Vamos a hacer la hora 30 como hacemos siempre, y después posteriormente vamos a hacer un break para descansar un poquito, unos 15 minutos, como siempre hacemos, como siempre están acostumbrados a hacer conmigo, y luego retomamos, ¿ok? Con justamente la otra hora 30 que nos resta, y antes del break, lo que vamos a hacer, es necesariamente tener una interacción de preguntas y respuestas. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Me están comunicando algo el doctor, a ver. Gracias, querido Juan Miguel, muchísimas gracias, doctores, gracias, muy amables. Excelente inicio de semana para todos ustedes también, muchísimas gracias. Bien, así que vamos a dar comienzo y como les prometí, lo que vamos a compartir ahora a continuación va a ser justamente el PPT vinculado a serialización en México. Estuve estudiando algunos casos de ustedes muy interesantes. Muy interesante los perfiles en México, ¿ok? Me parecieron muy interesantes. Bien, aquí los estamos viendo, a ver si se ve correctamente. Ok, ok. ¿Están todos listos? Vamos entonces a comenzar. Bien, hoy vamos a ver la serialización en algunos casos de México, pero yo no me he olvidado que les había pedido, por favor, si podían fijarse ustedes a ver qué podían investigar de los casos que íbamos a ver, qué fueron los casos que me solicitaron ustedes a mí para poder investigar. Entonces, de esa manera podemos trabajar entre todos, ¿ok? Si tienen información de los casos que vamos a ver, por favor les pido que los vayan compartiendo. Ahora me ven a mí, ¿cómo están? Les pido que lo vayan compartiendo, ¿ok? Vía justamente este medio, puede ser por chat, ¿ok? O puede ser sin ningún problema de manera a mano alzada, que también lo podemos hacer y podemos participar a mano alzada, que sería maravilloso, así podemos interactuar. ¿Bien? Así se va haciendo muy llevadera y vamos llevando adelante el proceso de una manera más interactiva, no lo hacemos tan expositivo, ¿ok? Aguárdenme un segundo que tengo un temita aquí con la cámara, los dispositivos, ok, perfecto. Ahora sí todos me ven y todos me escuchan. Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar trabajando la serialización en estos casos que estamos viendo aquí a continuación, que vamos a iniciar. Ustedes me han sugerido algunos casos como para que yo trabajara desde el punto de vista de la parte de perfilación de México. Hay muchos casos. Me parece muy interesante el perfil genérico que presentan los seriales en México. Me pareció muy interesante. Encontré cosas muy interesantes como por ejemplo aspectos que tenían que ver más con el orden o de índole vinculado a lo cultural, lo sociocultural, muy fuerte el elemento cultural y social presente en las serializaciones, muy fuerte todo lo que tiene que ver con lo histórico, cultural, lo antropológico, está muy presente, el costumbrismo vinculado a justamente a la esencia criminógena de los homicidas serializados,
y algo que voy a trabajar posteriormente con un serial que apareció ahora, el año pasado reciente en México, ustedes me sabrán decir mejor, que es el caso de justamente un sexagenario, en realidad es un señor de 71 años, que se le encontraron más de 2.000 restos óseos en su casa, con elementos vinculados a víctimas y demás, con mujeres desaparecidas entre 30 y 40 años, que era el perfil que utilizaba, que era el homicida serial que estuvo comentando, creo que fue la alumna Marisol, que comentó y mandó un link. Bueno, también lo estuve investigando, me pareció sumamente interesante, y he traído algunas, diríamos, puntualizaciones para compartir con todos ustedes, principalmente la vinculada directamente a la diferencia entre justamente homicida serial feminicida y feminicida. Hay una diferencia. Si bien todos tienen una estructuración vinculada desde el odio de género, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de homicidas seriales varones, sí nos encontramos con una característica muy típica que, diríamos, por pequeños detalles, varía bastante y no son totalmente idénticos, ¿ok? Todos los casos, ni tampoco nos encontramos con que los feminicidas seriales sean iguales a los feminicidas. Y ahí hay una variante que vamos a trabajar entre todos nosotros, que en realidad nosotros ya la vimos, vinculada a los aspectos de la perfilación criminal, que tenía que ver directamente con la comisión reeditativa de actos criminales, ¿ok? De más de uno, ¿bien? Pero eso tiene una incidencia, un paralelismo psicológico. No es lo mismo un homicida que comete un acto criminal que uno que ya pasa a la comisión de 2 o más actos criminales, diríamos, en consecuencia. ¿De acuerdo? Así que, dichos estos señalamientos, voy a pasar entonces a la presentación. Les vuelvo a decir que me encantaría que puedan compartir conmigo, no tengan vergüenza, podamos interactuar entre todos, porque me parece que es importantísimo para poder compartir entre todos nosotros. Bien, aquí tenemos varios casos, ¿sí? Está el caníbal de la Guerrero, que es un caso muy sonado en México, está el asesino serial del arco iris, ¿ok? Que también fue un caso que me mencionaron, que era interesante, que querían o deseaban que fuera trabajado. Bueno, tenemos a la Mata Viejitas, a Juana Barraza, y también tenemos justamente a, de alguna manera, aguárdenme un poquitito, porque justamente el Goyo, ¿ok? Que es otro de los casos que también teníamos que trabajar. La criminología, conocida como la ciencia del delito, es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal, de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Con el fin de conocer sus formas de manifestación. En este fenómeno de la criminología hay que tener muchas contemplaciones. No es lo mismo la percepción criminológica de un homicida serial que la percepción que puede tener un psiquiatra forense de un homicida serial. La criminología va a poner en funcionamiento todas las disciplinas, diríamos, anexas o alternativas o hermanadas de las ciencias forenses, para poder entender por qué, o sea, cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual el homicida mata y serializa el acto homicida. Por eso es importante, por ejemplo, ver este tipo de señalamientos donde se plantea, como les voy a exponer yo a continuación en esta presentación, vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, un feminicida y un feminicida serial, porque en realidad la conducta criminal en movimiento, en funcionamiento, en la escena criminal per se, no es igualmente analizada, si la estamos analizando desde el punto de vista criminológico, a que si la analizamos únicamente desde el punto de vista de una ciencia única, como por ejemplo el derecho, o por ejemplo la psicología forense, la psicología jurídica, la victimología. Necesitamos todas las subciencias o las ciencias auxiliares para poder dar la percepción exacta de justamente el funcionamiento criminal de la conducta desde la percepción del funcionamiento criminal, ¿ok? Es entonces como la criminología investiga el fenómeno y tiene la responsabilidad de investigar
no solamente el fenómeno en sí mismo, sino también principalmente cuáles pueden ser las consecuencias que traiga el fenómeno si no se lo frena o si no se hace una buena prevención criminológica. De ahí que es tan importante justamente la existencia de las ciencias o de las políticas criminales, o de las políticas, mejor dicho, criminológicas, que en realidad analizan la potencialidad criminal de los homicidas y el desastre que puede generar, por ejemplo, en este caso, el no poder captarlos a tiempo. En el caso último que vamos a ver, que es un caso que fue detectado el año pasado, más específicamente cerca de noviembre, diciembre del año pasado, nos encontramos con un caso que no había sido captado previamente y que ya tenía hasta casi, aparentemente, muchísimos más que 30 cadáveres en su haber, o sea, algo terrible, con desapariciones múltiples de mujeres, que en realidad se consideran que son muchísimas más de las que se piensan. Es importante hacer una distinción entre varios términos, ¿sí? O sea, tenemos la distinción entre asesinos en serie, en masa, y lo que los científicos especializados llamamos el spree killer, por ejemplo. ¿Por qué son importantes estas determinaciones y estas clasificaciones? Porque en realidad no es lo mismo, por ejemplo, un feminicida serial que comete varios acontecimientos el mismo día en distintos escenarios criminales, que un feminicida, ¿sí?, masivo que va a un lugar y mata a un grupo de mujeres todas al mismo tiempo. ¿Por qué no es lo mismo? No solamente por el modus operandi, que cambia y que es lo que determinará todo el proceso, sino también porque cambia la firma y también principalmente porque en realidad hay una modificación directa muy fuerte en cuanto al sentido criminal que tiene para el sujeto lo que está haciendo. Entonces, justamente la criminología va a analizar el sentido criminal que tiene para este sujeto la comisión del acto que comete. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el análisis de la conducta criminal desde la criminología dinámica, en movimiento. Dentro de las criminologías dinámicas estamos, por ejemplo, los perfiladores criminales, que estudiamos la mente en movimiento del homicida o del acto de serialización que despliega el homicida. Justamente el asesino en serie va a ser entonces, esto lo vimos en la clase pasada, el sujeto que comete 3 a más asesinatos, ¿ok? Y de alguna manera, bueno, a ver, se encuentra desplegado o presentificado a través de lo que Robert Hare va a llamar la máscara del crimen, justamente, y la máscara del crimen va a tener una potencialidad directamente proporcional a la peligrosidad que atraviesa el criminal para cometer el acto criminal que desea cometer. Esto no es un elemento menor, no todos los criminales se exponen de la misma manera. Plantea Robert Hare justamente y el propio Robert Ressler justamente que de alguna forma, cuanto más peligrosidad es a la que se expone el criminal, mayor nivel de peligrosidad despliega como potencial criminal libre y suelto en la sociedad en contacto con todos nosotros, pero al mismo tiempo también mayor nivel de complejidad para captarlo, porque la máscara justamente de criminalidad o la máscara de encubrimiento de toda esa conducta está totalmente cubierta, totalmente tapada. A mayor exposición a los peligros que haga el criminal, ¿sí?, o que corra, mejor dicho, el criminal cuando comete los actos criminales, mayor nivel de conducta impulsiva, ¿ok?, potencialmente impulsiva y violenta, y también, por otra parte, paralelamente, mayor nivel de peligrosidad a futuro que se puede desplegar, ¿ok?, en contacto con estos sujetos si no son capturados. O sea, más es la importancia de la velocidad con la que sean capturados para evitar justamente y prevenir problemas mayores a futuro. Porque en realidad aquí aparece directamente la presencia de un problema que tiene que ver con el control de la impulsividad, de la conducta ultraviolenta del acto homicida. O sea, el sujeto no puede controlar, ¿sí?, diríamos, sus acciones y muchísimo menos su deseo inconsciente y totalmente perverso de seguir cometiendo actos criminales. Por ende, esto lo conduce o lo lleva directamente a que sea sumamente peligroso. Bien, vamos a continuar. Aguárdenme que se me frenó un tantito el... Los asesinos en masa son distintos, los spree killer también, pero aquí vamos a ver justamente, o sea,
casos específicos. En realidad, uno de los primeros homicidas seriales que se determinó así como serialización por perfil en México fue Francisco Guerrero, que estuvo acusado de más de justamente 20 homicidios a 20 sexoservidoras, o sea, prostitutas, ¿sí? Entre 1880 y 1888, 8 años, ¿ok? En Guerrero, ¿sí? Es importante destacar en este caso que ustedes ven aquí, bueno, él ejercía el homicidio por asfixia mecánica, por estrangulamiento, pero lo que es importante que tengan claro, que me parece interesante poderles transmitir, es justamente esta identificación o diríamos elección directa de la víctima como justamente sexoservidora, ¿no? Este fenómeno que tiene que ver con que sean prostitutas no es un fenómeno poco común, se encuentra muchísimo en agresores sexuales serializados o en homicidas con patologías sexuales serializadas. Eligen la figura de la prostitución porque hay toda una cuestión que tiene que ver con la figura de la mujer que se muestra socialmente y de alguna manera despliega actividades que tienen que ver con estar con varias figuras masculinas a la vez. Esto no es un elemento menor, es un elemento que hay que tener en cuenta, porque en realidad hay un conflicto muy grande desde el punto de vista psicoemocional del asesino en serie, y por eso elige mujeres que ejercen la prostitución y no otro tipo de mujeres. Esto no es un elemento menor, es un elemento muy significativo que tiene que ver con grandes problemas que tienen con la figura materna, pero principalmente con la figura materna positiva, vista desde un lugar justamente positivo. El chalequero, ¿ok? Francisco Guerrero, que es el primer asesino serial en México, aquí tenemos una foto real de él, salió en todos los medios de comunicación, y se lo identificaba claramente con estas características de comisión de actos criminales. Mataba con asfixia mecánica a orillas de los arroyos o de los ríos, en contacto con lugares donde había agua. Esto tampoco es un elemento casual, es un elemento muy significativo que muchísimos homicidas seriales también lo eligen como lugar o escenario natural por excelencia, vinculado a lugares donde hay causales de ríos, como para, a ver, no a conciencia, pero inconscientemente simbolizar o introyectar la simbolización de la madre. La madre es el agua que circula, lo materno es el océano, el agua, los medios acuáticos, esto de los elementos del lugar para también lavarse la sangre con la que justamente atacan a la víctima, que le genera a la víctima y el ataque a la víctima, o tirar los restos de la víctima en ríos o en caudales de agua, es muy común de ver y aparece muchísimo. De alguna manera es un modus operandi también en parte, y no deja de ser un escenario primario y muchas veces único que utilizan para poder ultimar sus casos criminales, ¿ok? Por lo general son personas que tienen contacto con el entorno del campo, con el entorno de las afueras de un lugar, en realidad tienen más ese perfil. Yo, por ejemplo, me estoy acordando de otros casos de homicidas seriales vinculados más hacia actos canibálicos de las afueras de los Estados Unidos de América, en la zona montañesa, en la zona más relacionada con la parte campestre, y tenían este tipo de vinculación. En este momento no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero existía uno específico que ultimaba adolescentes y era a las orillas del río. Creo que es más específicamente el homicidio serial de Riverdale, que es un caso muy sonado también, que fue un caso antiguo, que las mataba a orillas justamente de las cascadas o de los ríos, pero especialmente en ese lugar era donde cometía sus crímenes. Hay una interpretación, o sea, en realidad hay un porqué hacen eso y no lo hacen en otro lugar. Tiene que ver con, bueno, interpretaciones, introyecciones internas, pero principalmente una vinculación directa con el tema de la figura materna y la conflictiva que tienen con la figura de la madre. Gregorio Goyo Cárdenas los asesinatos de quien también fue llamado el estrangulador de Tacuba, se registran en agosto y septiembre de 1942, estos son casos bastante antiguos. También ultimaba principalmente prostitutas, con las que primero tenía relaciones sexuales, después ahorcaba a las mujeres y finalmente las enterraba en el jardín de la casa. Este es otro escenario común, el jardín o el interior del jardín de las casas. Se ve muchísimo, no solamente en seriales varones, sino también en seriales mujeres. Hubieron casos como, por ejemplo, La abuelita homicida, que es un caso sueco, donde enterraba muchísimos cadáveres en el fondo, tenía como una granja de cadáveres. Hay como una
un aspecto que tiene que ver con lo antropológico forense, que hace esta cuestión del enterramiento de los cadáveres en el jardín y demás, etcétera, es bastante común. Por otra parte, el caso de Goyo era como algo más vinculado a un perfil de gigoló, una característica más como de hombre ganador, de hombre de falso de negocios, que trataba de hacer negocios y trabajaba en el ámbito de todo lo que era la fotografía, las relaciones públicas en ese momento y demás. Entonces, justamente, principalmente un perfil tenía más que ver con este aspecto que con otro aspecto, no tiene nada que ver ni comparación con el caso anterior que estuvimos viendo, ¿ok? ¿Por qué les señalo estos elementos? No a los hechos anecdóticos de cada perfil, sino que cada perfil tiene que ver con su forma de ser o enfrentarse o presentarse frente a la vida. No es lo mismo un Gregorio Goyo para poder cometer sus actos criminales, ¿ok?, que el caso anterior. O sea, la precariedad de la comisión de los homicidios, la brutalidad, el salvajismo del caso inicial, no tiene ningún tipo de comparación con el segundo caso. En el segundo caso estamos frente a un sujeto muchísimo más, diríamos, sofisticado conductualmente de comportamiento, o sea, muchísimo más delicado en su funcionamiento, pero también mucho más peligroso porque está mucho más solapado tras la máscara criminal. ¿Ok? Y también aparentaba una buena costumbre, un buen manejo, cuando en realidad era un serial confeso, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos fotos. Asesinaba jovencitas, principalmente había toda una vinculación con el ambiente de los dandis de aquella época, los sujetos que se vestían así con trajes blancos, con gacho, demostrando pertenecer a una clase sociocultural a la que no pertenecía, a un nivel sociocultural al que no pertenecía, captaba a las jóvenes desde ese lugar, o sea, el modus operandi era más el de, diríamos, la estafa económica y emocional, ¿ok? Lo teníamos más presente desde esa posición, ¿de acuerdo? Bien. Son perfiles completamente distintos. ¿Por qué les remarco este aspecto? Porque no son solamente perfiles completamente distintos por el hecho de que pertenezcan a distintas eras, sino que son perfiles completamente distintos porque en realidad su forma de ser frente al acto criminal es totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa esto? Que se presentifican criminalmente de maneras distintas. Hay una cantidad de aspectos que quizás el primer criminal que vimos no cuidaba y que en el caso del Joyo, por ejemplo, sí lo hacía. Entonces se complejiza mucho más la búsqueda y la captación de los mismos. Higuinio Sobera de la Flor, el famoso asesino de El Pelón, hijo de un hacendado de Tabasco, ¿ven? Aparece justamente este elemento que tiene que ver con lo sociocultural y lo socioeconómico que está muy presente. Esto no es menor, porque en realidad se asocia no inocentemente al hecho de que como psicópatas que son, integrados o no, en realidad siempre desean no tener poder, sino sentirlo. Entonces, aparentan o tratan de aparentar ser algo que no son, que no pueden ocupar como rol, y cuando en realidad las circunstancias se dan como para que en realidad de alguna manera esa situación de la que aparentan querer integrar parte se habilite, por ejemplo, cuando sucede que ellos, por ejemplo, no pertenecen a un nivel sociocultural medio a medio alto, pero están todo el tiempo en contacto con ese medio para aparentar pertenecer. Cuando ese medio se les habilita y se les da la oportunidad para ingresar, ahí es cuando caen estructuralmente. ¿Qué significa esto? Cuando no pueden hacerse cargo de lo que en realidad instalan como demanda sociocultural y socioeconómicamente frente al entorno. Por ejemplo, en el caso justamente de Higuino Sobera, del Pelón, en realidad también buscaba todo el tiempo aparentar algo que no era, ¿ok?
Esto lo señalo tampoco de ninguna manera inocente, o sea, esto lo señalo también a conciencia de que en realidad muchas veces estas circunstancias que se dan en su entorno, donde su entorno los habilita y de alguna manera los hace ingresar al mundo que ellos tanto desean ingresar, al que nunca pertenecieron, pero aparentaban sí pertenecer, hace que se desaten tormentas de furia en ellos, porque se sienten completamente impotentes para poder hacerlo, que de hecho lo son. No se olviden que el psicópata, a diferencia del narcisista patológico, es un sujeto que no quiere tener poder, quiere sentirlo. O sea, en realidad no desea tenerlo, desea sentir que tiene poder. Y hay una diferencia entre querer sentir poder, ¿ok? Y desear tenerlo realmente. Cuando las oportunidades circunstanciales de la vida se les ofrecen como para que realmente puedan acceder a un nivel sociocultural o socioeconómico mejor, lo desperdician porque en realidad no son capaces. Lo que son grandes parasitadores de deseo de sentirse en control y en poder, que es lo mismo que ejercen sobre la víctima cuando cometen los actos criminales. Por esta razón es tan común encontrarnos con ellos en situaciones que tienen que ver con esto, integrando espacios socioeconómicos y socioculturales que nada tienen que ver a los orígenes socioeconómicos y culturales de los que devienen. Por eso el perfil este del pelón, el perfil del Goyo, tiene más que ver con ese perfil, con sujetos que quieren aparentar una realidad socioeconómica y cultural en la que nunca pertenecieron. ¿Ok? Y cuando se acercan a esa realidad, lo que hacen es cometer sus actos criminales para reafirmar su falso sentimiento de control sobre la situación y sentirse con poder, ¿ok? Sentir el poder, ¿de acuerdo? Bien. Tras el homicidio justamente de uno de los casos en un hotel, sale en busca de, justamente detrás del camino, a ver a una mujer que es la que quiere ultimar. Las autoridades de la época solo tienen justamente identificación de 2 muertes, pero sospechaban justamente del caso de la Flor, que debía ser otro de sus homicidios, según el perfil criminal, el modus operandi y la firma de El Pelón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí es cuando se les asignan los casos extras. Aquí tienen una fotografía. Ven, a ver, en esta fotografía yo lo que traté de transmitirles al elegirla tiene que ver con esa fanfarria, con esa grandilocuencia, con ese sentido megalomaníaco, con ese sentido, diríamos, sobreexagerado de sí mismos, que en realidad es falso, que no existe, que no es real, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver muchísimo con esto de sus estados anímicos tipo montaña rusa, donde en realidad quizás hay momentos donde están en una cuestión más de estupor maníaco, donde pueden asesinar más, en esta cosa de la fanfarria, de lo falso, del mostrar una cuestión megalomaníaca, falsilocuente, y después bajan a una cuestión más depresiva, donde por lo general integran la circunstancia vinculada a situaciones más referidas al cool-off o al periodo de enfriamiento donde dejan de cometer los homicidios. Bien. Continuamos. Macario Alcalá, ¿sí? El sádico mexicano, ¿ok? Que este es el caso de justamente un asesino en serie que en la década del justamente 60 asesinó a muchísimas mujeres, 2 sexoservidoras también prostitutas, muchas víctimas confirmadas, pero se sospechaban entre otros 12 asesinatos de prostitutas también. El tema aquí es que hay todo un fenómeno también antropológico, forense, que tiene que ver con que lamentablemente las desapariciones y los homicidios de sexoservidoras, o no me gusta decir sexoservidora porque estoy en contra, yo sostengo que diríamos, yo sostengo, discúlpenme que se cortó la transmisión, yo sostengo que la prostitución no puede ser nunca considerada en el siglo en el que estamos un trabajo, ¿ok? Por eso no hablo de sexoservidoras porque es la referencia que se le daba en esa época a justamente las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución, ¿ok? Pero estoy en desacuerdo con eso, o sea, ideológicamente no estoy de acuerdo con que la prostitución sea una tarea o sea, como se le dice peyorativamente, uno de los trabajos más antiguos de la humanidad. Lo que les quiero destacar justamente es que este aspecto no es menor, y lo que nombré recién tampoco, porque tiene que ver directamente con que, en realidad, en el caso
de las mujeres que están captadas en esas redes terribles, cuando desaparecen, se las ultima, se las mata o se las hace perecer, nadie o muy pocas personas se enteran, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es un fenómeno criminogénico no menor, porque en realidad muchas veces pueden ultimar a muchísimas prostitutas y en realidad las autoridades les cuesta muchísimo más identificar desapariciones o ultimaciones justamente porque son prostitutas, ¿ok? Pero no dejan de tenerlas en su haber homicida. Entonces es todo un fenómeno esto que tiene que ver con las adulteraciones de la percepción de los cálculos de la comisión de homicidios. Yo lo que vi, por ejemplo, mucho en estos perfiles que estoy interactuando con ustedes de homicidas seriales mexicanos, es que en México aparece muchísimo esto de la ultimación de mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que tener en cuenta que policialmente y criminológicamente, lamentablemente, por una cuestión social negativa, las desapariciones o los homicidios o las ultimaciones de este tipo de poblaciones femeninas son muy difíciles de muchas veces identificar o nominar, ¿de acuerdo? O realmente asociar con la desaparición de alguien, porque muchas veces, lamentablemente, cuando una de ellas desaparece, muy poca gente o nadie denuncia su desaparición o nadie se entera. Hay otros factores también, como pueden ser las desapariciones por causas de trata de mujeres, niñas y adolescentes. O sea, existen otras problemáticas que tapan la comisión criminal de estos sujetos. Entonces, contaminan la escena, ¿de acuerdo? Y contaminan en realidad la realidad que hay que tipificar, en base a la cual necesitamos tener los datos para poder hacer la tipificación del caso y del perfil. Les pongo las imágenes porque me parece sumamente importante que puedan verlo, ya que en realidad no es menor. O sea, a ver, es la presentificación de alguien que podemos ver cotidianamente, no tiene una característica facial muy especial, a no ser porque, bueno, nosotros que trabajamos en esto lo observamos y nos damos cuenta, hay una cierta expresividad sádica, pero bueno, está muy sutil, está muy tapada en su rostro, en su facialidad, igualmente llama bastante la atención, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros que trabajamos en esto nos llama la atención. Raúl Ociel, marroquí, el sádico o el famoso asesino del Zodíaco. El modo de operación justamente era secuestrar a sus víctimas, ahorcarlas y descuartizarlas, y al final colocaba el cuerpo en maletas para posteriormente abandonarlas en las inmediaciones de Chabacano y la colonia Asturias. Todos los secuestros fueron cometidos contra homosexuales. Acá tenemos la elección victimológica de un objeto de sexualización homosexual, por lo que un caso muy similar al de Jeffrey Dahmer, por lo cual se convirtió justamente en el símbolo de la homofobia en México. Es un caso también muy llamativo. ¿Sí? Esto también del descuartizamiento lo vi muchísimo, aparece muchísimo en el último caso de este año, que se descubrió el año pasado, perdón, no de este año, se descubrió el año pasado, de este sujeto, de este masculino de 71 años, también descuartizaba gente y la metía en lugares o la desmembraba y hacía toda una cuestión ritualista con cada parte del cadáver. Lo vi muchísimo. Aparece muchísimo en los perfiles criminales de las serializaciones en México. Por supuesto no estoy haciéndolo, no es un señalamiento criminalístico contra lo cultural, no me malinterpreten. Cada país tiene características por una cuestión ancestral, cultural, antropológica, que no es menor, vinculadas a esta cuestión de los modus, ¿no? De las maneras de matar también, y el tipo de sadismo que utilizan sobre los cadáveres también, eso también aparece muchísimo. No en todos los países del mundo hay como un mismo perfil en los homicidas seriales, hay variaciones, ¿ok? Por ejemplo, en los seriales más eslavos es muy común encontrar toda esta cuestión del descuartizamiento, pero el tirar las partes a las cañerías o el enterramiento. Esto del descuartizamiento y llevarlo en maletas
aparece mucho, por ejemplo, lo vi mucho en México o lo he visto en otras partes. En mi país es muy común, lamentablemente, cuando hay serialización o predisposición a serialización, que aparezca más una cuestión, un modus operandi que tenga que ver con esto de la ultimación directa sobre, a quemarropa sobre la persona y tirar el cuerpo entero. ¿Ok? Pero esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con estudios que se han hecho a nivel antropológico forense, porque hay una antropología forense sociocultural, que tiene que ver con que cada país, diríamos, recibe una herencia ancestralísima, ¿ok? Desde sus orígenes indígenas, ancestrales, que después va a aparecer explicitada o exagerada, obviamente de manera terrible, en los actos criminales también en el presente. Esto aparece muchísimo. Por ejemplo, es muy común ver, por ejemplo, en zonas eslavas muy cercanas a donde culturas como, por ejemplo, las vikingas existían hace muchísimo tiempo, homicidios donde en realidad al sujeto se le propicia lo que se llama el águila de sangre. El águila de sangre lo pueden buscar en una práctica justamente vikinga, y este tipo de comportamientos o de modus operandi, o mejor dicho, de expresiones criminales en la escena, son muy propias en lugares que tienen antecedentes históricos y antropológicos con estas costumbres, que en un pasado barbárico se aplicaban y que en realidad los homicidas después lo vuelven a repetir en la actualidad muchas veces. No me pregunten por qué, porque en realidad eso tendríamos que tener un antropólogo forense aquí presente, que es interesantísimo el estudio que hacen. Pero sí les puedo decir que muchas veces lo saben y otras veces no, y lo desconocen completamente. O sea, no es un conocimiento que tengan, diríamos, sobre lo que antecede en ellos culturalmente, y sin embargo lo explicitan en el acto criminal como un acto expresivo, cultural y antropológico también, que conlleva o presenta este tipo de costumbres. Aquí tenemos la foto. O sea, es un rostro con una fijeza impresionante, un perfil con elementos esquizotípicos, esquizoparanoides, persecución esquizoparanoide, ya se le ve la fijación de la mirada, una mirada bastante perturbada, hay bastante estado como de ido en su mirada, a su vez los ojos están en un zanpaku, eso también se estudia, la posición de los ojos en una línea de horizonte perfecta, están como, vieron, como fijos en el centro, puede haber abuso de sustancias adictivas sin ningún tipo de problema. Hay también un desencaje, porque en realidad la parte, si ustedes ven, de la lateralización de la facialidad, y lo vamos a ver después, del lado izquierdo de él, parece un rostro que es completamente distinto a la del lado derecho de él. ¿Okay? La parte izquierda o la lateralidad izquierda en el cuerpo humano está asociado directamente a la figura materna, la parte derecha está asociada a la figura paterna, esto después lo vamos a ver posteriormente con el análisis de rostros de homicidas seriales, que también vamos a estudiar todos los aspectos neuropsicológicos y neurofisiológicos al respecto. El caníbal de la Guerrero, José Luis Calva Cepeda, este es un caso donde en realidad aparece un despliegue megalomaníaco fuertísimo, una cuestión muy maníaca, con un tema desde lo artístico, que él desplegaba como actividades artísticas y demás. Es detenido en octubre del 2007, ¿sí? Con crímenes contra 3 mujeres, además de cometer actos de canibalismo, ¿sí? Y ultimar a su pareja, que era la Guerrero. Había prácticas de vínculos entre él y la pareja muy típicos, o vinculaciones muy típicas de índole más sadomasoquista, prácticas de, diríamos, prestar a la pareja, intercambio de parejas y demás. Me hizo recordar muchísimo el vínculo de la pareja de la señora Sarli, que todos la deben conocer, o alias la Coca Sarli, con su pareja, que veía como ella filmaba las películas porno con otros hombres, o sea, esta cuestión de el voyerismo presente en la figura del varón, y el compartir con la complementaria en la psicopatía masculina, ¿ok? Con la complementaria femenina. Él termina ultimando a su pareja. Miren, por ejemplo, las imágenes
que son más que elocuentes, cómo va cambiando la facialidad desde el principio. Las facciones del original son unas, después se transforma en la intermedia, y finalmente al día de hoy, esta es una de las últimas fotos que se tiene de él en la actualidad. O sea, está transfigurado totalmente, ¿no? O sea, una transformación impresionante que habla de un deterioro neurofisiológico masivo, producto de todo lo que hizo, de todo lo que vivió, de todo lo que atravesó, que también habla de cómo en realidad en ellos, que después lo vamos a ver neurofisiológicamente, hay una conexión directa entre lo que les pasa mentalmente y cómo lo reflejan o lo muestran en el rostro. Bien, y llegamos finalmente al caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, que es un caso que está actualmente abierto, es el asesino en serie de Atizapán. Fue capturado en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. En junio del 2021, del año pasado, se lo investigaba por menos de 19 homicidios, ¿sí? 78, aunque creen que sus víctimas reales pueden haber ascendido a 30, yo creo que son muchísimas más, y creo que son más de 78, créanme. ¿Okay? Las elegía entre 30 y 40 años de edad. La última que ultimó fue una chica de cercana a los 40 años de edad, a la que accedí hacía 3 años al contacto con ella, es un núcleo familiar completo, incluyendo a su esposo y a sus hijas. Lo habían adoptado en el núcleo familiar de su familia porque interpretaban que era un sujeto que era muy avanzado en edad, unos 70 años, y que siempre se encontraba solo, que les daba lástima desde el punto de vista económico y demás, y se encontraron con esta realidad terriblemente perturbadora de que aparentemente la había perseguido durante 3 años y finalmente la ultima, ¿no, verdad? Bien. Expresa que cuando ingresa a los lugares, o cuando ingresaba a los lugares, él veía como si eran todos potenciales cadáveres vivos en movimiento, que eso le transmitía, dicho por sus propias palabras, un cierto sentido de poder frente a la realidad que lo rodeaba. Este elemento a mí me retrotrajo a los planteamientos y a las expresiones tal cuales, idénticas, de Jeffrey Dahmer, o sea que era un caso que también expresaba exactamente lo mismo, y hablaba justamente de sentirse bien entre cadáveres porque sentía superioridad de dominio y mando, y de hecho ver a los seres humanos que nos rodean como si fueran ya muertos, a ellos les hace sentir en poder. O sea, les hace sentir esto de sentirse en poder, no tenerlo, sino sentirse en poder frente a la realidad, porque consideran que ya desde el vamos están siendo superiores por estar vivos frente a potenciales cadáveres que los rodean, aunque esas otras personas no estén muertas, ¿no? O sea, fíjense el desfase del principio de realidad, que es tremendo, ¿no? Aquí tenemos una imagen de él, y también al lado tenemos una imagen de unas anotaciones a puño y letra de él mismo. Después vamos a poder estudiar sus letras y sus psicografías, ¿sí? Donde en realidad está explicando qué peso tiene cada parte vital del cuerpo de las víctimas que desmembraba. Los anotaba y decía, en tal fecha, menganita de tal, pasó a mejor vida, la cabeza le pesa tanto, o sea, había un discernimiento de pesos asignados a cada parte del cuerpo que desmembraba, y ponía también en justamente valijas donde después las llevaba a distintos lugares, las hacía o las instalaba en, por ejemplo, medios de transporte públicos y demás. En las anotaciones, ¿sí? Se llevaba un registro pormenorizado con fecha, día y hora de sus crímenes, así como información con datos de la edad, dirección de la víctima y hasta anotaciones con el peso de cada una de las extremidades y de los órganos. En su casa se hallaron fotos antiguas y más de 2000 huesos entre los indicios que se encontraron. En las imágenes se aprecia el fragmento de una hoja de cuaderno que dice 17 de diciembre, 5 de la mañana, pasó a otra vida, y aparece el registro que hacía sobre el desmembramiento de una mujer de 28 años con residencia en Cauteper, en el Estado de México. Estas pruebas se suman a las fotos Polaroid, que también sacaba, ¿sí? Bien, y de alguna manera, hoy por hoy se están analizando los casos. Cabe recordar que la Fiscalía de Justicia justamente lo identificó claramente como un sujeto que le decían el chino,
y ha encontrado más de 2.000 restos justamente óseos entre calzado, bolsos, ropa, todo acumulado en la casa, o sea, tenía todo almacenado en la casa. Esto es un indicador también muy presente que se les ve muchísimo con males de Diógenes, acumulaciones compulsivas y patológicas, por ejemplo, también visto en el caso, por ejemplo, de Ed Gein y demás, ¿no verdad? Y la mayoría de los casos fueron identificados lamentablemente como mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa. Expresó cómo asesinó a una mujer, la descuartizó y luego con su cuerpo sin cabeza, decapitado, tenía relaciones sexuales con el cuerpo y expresaba que tenía tiempo que no le cumplía. La pareja de la última de sus víctimas fatales expresó que era visto como un amigo de la familia, lo habían adoptado por la lástima, miren esto, que le daba a ellos que fuera un pobre hombre que no tenía a nadie que los acompañara por su situación económica y su gran soledad, y mire con lo que terminaron integrando en la familia, era un asesino en serie. Según expresaron criminólogos, quienes lo entrevistaron directamente, dijo, tú no sabes lo que yo sentía cuando iba en el metro y él llevaba en las maletas y veía toda esa bola de, ya saben la palabra, pen, ¿ok? Que ni se enteraba de lo que yo llevaba adentro. Aquí tienen la expresión textual de lo que yo les acabo de explicar en la perfilación, que se identifica en la perfilación y en el profiling psicológico de asesinos seriales, que es, no quieren tener poder, quieren sentirlo. Él sentía poder cuando iba en el metro con esas maletas que contenían los pedazos desmembrados de sus víctimas y nadie del entorno sospechaba que contenían eso sus maletas. Ahí tienen la presentificación típica de un psicópata criminal, un asesino en serie psicópata. ¿Ok? Bien, convivía justamente, justamente esto, ¿no? Aparece esto de que me podría comer a toda tu familia, podría hacer lo que quisiera con ellos y nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Aquí esto se adosa a la fantasía o a este concepto que yo siempre trabajo con ustedes de los sueños lúcidos, de soñar despierto, interpretar o autosatisfacerse sintiendo que pueden hacer cosas que son las que quieran porque tienen la confianza de sus víctimas, ¿ok? Y nadie va a sospechar de ellos, ¿ok? Que tiene que ver con esta connotación perversa y completamente enfermiza. Finalmente vamos a la diferencia entre un feminicidio o un feminicida y un feminicida serial. ¿Sí? Si bien ambos comparten el odio misógeno contra el género femenino, el primero configura un solo homicidio, un solo feminicidio. ¿Sí? El segundo, que es el serial, pasó de la primera etapa donde exploró de qué se trataba a la segunda donde deseó hacerlo porque le pareció interesante y pasa inclusive hasta una tercera, donde comete el tercer feminicidio porque le parece justamente una adrenalina como para poder recibir y le agrada recibir ese elemento. Entonces la diferencia entre un feminicida y un feminicida serial es que con el feminicida concreto nos vamos a encontrar con un sujeto que seguramente en una instancia criminal no controló su ira o su misoginia contra el género femenino y ultimó a una mujer, pero queda ahí. Mientras que en el feminicida serial nos encontramos con alguien que quiere seguir en esta misión terrible de explorar lo que es seguir matando mujeres y reedita serialmente la conducta de repetición criminal del homicidio contra las mujeres, por ende, feminicida serializado. ¿Sí? Por lo menos 3 feminicidios para configurar un feminicida serial. En el caso del feminicida serial, ¿sí? Son mucho más sofisticados en su captación, porque el feminicida simple yo lo puedo captar como un violenzómetro, lo puedo captar con una manera de poder identificar sus comportamientos violentos, porque es mucho más impulsivo, controla mucho menos sus conductas violentas y demás. Sin embargo, en el feminicida serial, como siente placer por continuar haciéndolo, se cuida muchísimo y hay una sofisticación de la conducta criminal que es impresionante, como pasó con este sujeto.
lo tenían enquistado hacía 3 años en un núcleo familiar, integrado como un integrante más de la familia, y no se daban cuenta que tenían adentro, en el corral de las gallinas, al propio zorro, disfrazado de una gallina más. El primero es para explorar sus límites y para ver justamente de qué se trata, o sea, hay 3 momentos. El primero va a ser para que explore sus límites y para ver de qué se trata cuando se anima a hacer el pasaje al acto y cometer el primer disparate del primer feminicidio confeso. El segundo lo hace para perfeccionar la técnica del primero, pero ya le satisface perversamente y le gusta. Y el tercero lo hace porque le gustó, ¿sí?, lo que experimentó, y lo que ese crimen le provocó justamente le genera satisfacción psicológica y también regordimiento sexual. Por consiguiente, alimenta su parafilia, alimenta su perversión y vuelve otra vez a alimentar que a futuro continúe matando, como fue el caso de este sujeto que al día de hoy secuestra, continúa en análisis. Bien. Varios puntos. En el caso de justamente lo que hablamos referido directamente a lo que vendrían a ser feminicidas serializados, tenemos varios elementos que no necesariamente aparecen en feminicida de un solo caso. El primero en serialización es justamente esto del comportamiento ritualista, el concepto de la máscara de la cordura, ¿ok?, o de la máscara que tapa la criminalidad, ¿sí?, lo que vendría a ser trastornos de personalidad de alguna manera mucho más presentes, recursos o de alguna manera frecuentes no psicóticos, ¿sí?, tienen señalamientos antisociales de la personalidad, eso también aparece muchísimo. Hay todo lo que es un concepto de compulsividad vinculado a la comisión del acto criminal que no pueden frenar, de la misma manera que ustedes se pueden encontrar con un paciente en la clínica simple, que sea un trastorno obsesivo compulsivo, que tenga una compulsión a cometer determinados actos repetidos. En este caso, los actos repetidos tienen que ver siempre compulsivamente con el plano justamente del acto criminal. Por otra parte, hay baja autoestima, hay pobre autoconcepto, hay señales de haber perdido, bueno, ni que hablar de la ayuda profesional, introyección de falsa construcción social, o sea, no se saben ver a sí mismos frente a la sociedad, hay incapacidad crónica para decir la verdad, o sea, hay una predisposición a la mitomanía, al comportamiento compulsivo frente a la mentira, ¿sí? Hay muchísimos elementos presentes que van a estar en el feminicida serializado, pero también los podemos ver como rasgos en el feminicida simple. Sin embargo, en el serializado aparecen más potenciados por, diríamos, un amparaje mucho más fuerte y más poderoso desde el punto de vista de la psicopatía más de media a media alta, grados medios a medio altos de compromiso. Bien, por aquí estamos. Cuéntenme, a ver, queridos, ¿cómo vamos? ¿Los escucho? Estamos con 20 minutos. Vamos bien, me dice Esther, gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Señalamientos? Cuéntenme un poquitito, así lo hacemos interactivo. A ver, ¿los escucho? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué percepción tienen? Yo lo que vi, por ejemplo, en los perfiles de México, mucha pasionalidad, o sea, mucha carga de emocionalidad en los actos criminales, ¿ok? No digo que sean pasionales, por supuesto que no lo son, pero quiero decir, aparece una cuestión más como de la potencia de la acción en caliente que está como muy presente en los perfiles, o sea, eso lo vi como muy, muy, muy presente, ¿no? Y como esta cuestión de la necesidad de controlar al género masculino cuando se trata de homicidas
serializados para que no incurran en la reedición del acto criminal, ¿no? O sea, esto como de frenar al varón, desde, más allá de que no haya cometido homicidios, pero como esto de la predisposición a frenarlo por no saber ancestralmente dominar mucho esta cuestión de irrumpir frente a la figura femenina, ¿no? Que en estos casos de homicidios seriales se los ve de una manera mucho más exagerada y más desplegada de manera más fuerte. Por ejemplo, si lo comparamos con perfiles seriales criminales norteamericanos, no tienen mucha comparación. Si bien hay elementos que sí comparten, la esencia, las firmas, es todo bastante diferente, ¿no verdad? A ver, algún comentario que quieran hacer, que quieran compartir. No tengan miedo, anímense a hablar. Bien. Bueno, hoy están un poquito tímidos. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño break de 15 minutos y en 15 minutos retomamos y ya vamos, como hacemos siempre, hasta directamente el final. Ah, tan bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bien, bien, no, sé que no es miedo, sé que no es miedo. Es que están como tímidos, no necesariamente implica que tengan miedo, pero sí, no, está bien. Miedo sé que no es, tienen que animarse en el sentido de, lo decía didácticamente, porque a veces genera un poco esto de los medios, ¿no? A distancia son un poco fríos y poco cálidos porque no estamos físicamente directos en contacto, entonces por eso los animo a que se contacten y comenten, porque no necesariamente digo tienen que tener hipótesis creadas o terminadas para opinar, pueden opinar lo que les parece y lo que les parece bien, o lo que pueden opinar o cuestionarse frente a determinados casos. Así es como aprendemos todos, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte, ¿ok? Hasta justamente en 15, o sea, dentro de 15 minutos retomamos y continuamos hasta el final. ¿Les parece bien? Bien. Seguimos conectados. Muchas gracias. Vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un caso, ¿ok? Que es el caso justamente de Theodore Bundy, ¿ok? Vamos a ver la entrevista de él, ¿bien? Y en base a la entrevista me gustaría que me hagan el análisis que mejor puedan. Por supuesto que es un caso que ustedes ya conocen, ¿ok? Pero de todas maneras, aplicando lo que estuvimos viendo, ¿sí? Justamente en todo este curso hasta el tercer módulo inclusive. Entonces, para eso, voy a compartir pantalla. Guárdenme un segundo, por favor. Es una entrevista que hizo el doctor Dobson previamente, ¿sí? A justamente la condena a la silla eléctrica de Theodore Bundy, del caso de homicidio serial más paradigmático, ¿sí? De la historia del mundo, ¿ok? Y él cometió más de aparentemente 70 homicidios a mujeres, lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿ok? Y la vamos a compartir entre todos nosotros, y me interesaría que puedan tener percepciones, hagan anotaciones de lo que ven, para que ya conozcan el video, y después posteriormente vamos a hacer un análisis facial del video cuando trabajemos todo el tema de las facialidades en rostros de asesinos en serie, comportamientos de psicología de la mentira y del testimonio y demás, ¿de acuerdo? Podríamos organizar dos subgrupos, ¿ok? Pero a mí me parece más interesante que todos vean qué percepción les genera
qué les transmite en base a lo que conocen del caso Theodore Bundy, lo que él expresa y dice, por qué razón lo perciben así, y que lo puedan explicar y compartir entre todos nosotros haciendo una apuesta en común. Entonces, vemos el video y después del video abrimos un espacio, ¿ok?, de unos minutos para interactuar entre todos e ir aprendiendo más de una manera a modo de ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Quiero ver si están compartiendo. Ahora sí, van a ver en la pantalla justamente el video, ¿ok? Ahí me siguen viendo a mí. Bien. ¿De acuerdo? Comienzo. Me van a dejar de ver a mí y van a empezar a ver el video. Pero aguárdenme un segundo porque no sé por qué. Lo había checado, pero este video va a ser muy interesante para poder analizar todo lo que es la interpretación de facialidades. Aguardamos que está lamentablemente descargando un códec, pero ya en unos segundos va a estar pronto. Así pueden verlos todos compartidamente. Si no, yo ya voy a ir buscando el link en YouTube. Está demorando más. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente, ¿ok? Como está demorándonos el códec, yo lo que voy a hacer entonces con ustedes es así. Vamos a pasar por el chat, ¿ok? Voy a pasar por el chat el link de YouTube y vamos a tener los minutos que lleva para que lo vean. Cuando lo terminan de mirar y analizar, sacar los apuntes correspondientes, y ahí me avisan, o sea, nos avisamos todos por este medio,
y van a darme las percepciones que le genera el perfil criminal de Theodore Bundy, ¿ok? Lo que vamos a analizar va a ser el perfil criminal de Theodore Bundy en base a lo que expone y demuestra en la entrevista con Theodore Dobson. Recuerden que es una entrevista que él hizo, ¿ok? Minutos, en realidad les diría que horas antes de ser condenado a la silla eléctrica, ¿ok? Él pretendió llamar a, bueno, parte de su estructura psicópata perversa, llamar y contactarse con los medios de comunicación, argumentando que quería justificar lo que había hecho. Se lo captura por la comisión de actos canibálicos con sus últimas víctimas, y en base a eso llama a los medios de prensa pensando que de esa manera podía salvarse frente a, diríamos, la sociedad y el sistema judicial que lo estaba condenando. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a, diríamos, compartir el link, van a ver el link, mientras se descarga el códec, después puedo mirar el códec, ¿ok? Y en base a esto vamos a poder trabajar, ¿sí? El análisis que quiero que hagan y que compartamos entre todos. Miren el video, comparten, ¿ok? Justamente sus... Sí, Isabel, perfecto. Compártelo si puedes en pantalla, te agradezco muchísimo el apoyo. Lo compartes en pantalla, Isabel, ¿ok? Y de esa manera compartimos entre todos el material, lo van viendo, los que no, lo pueden ver independientemente, justamente por su computadora, por su computador, y lo que nos tome el tiempo del video lo miramos, y luego vamos a hacer una puesta en común y un análisis de todo lo que veamos, porque eso ya nos va a servir didácticamente para poder comenzar a aplicar los próximos módulos que vienen en continuidad. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a agradecerle a Isabel por haber ayudado a compartir justamente este video. Gracias, Isabel, muchísimas gracias. Y también plantearles que, bueno, el otro video bajó el códec, o sea que se los voy a mandar en adjunto por intermedio del doctor Juan Miguel, ¿ok? Y lo van a recibir perfectamente. Yo les mandé recién las preguntas, que las tienen en el chat, y les voy a dar 15 minutos, de 15 a 20 minutos máximo para poder contestarlas, anotar más percepciones que tengan en base a lo que trabajamos y demás sobre este caso, y después hacemos una apuesta en común entre todos. ¿Les parece correcto? A partir de 30 nos vamos a reconectar y volvemos a hacer una apuesta común entre todos. Me interesa saber qué es lo que ven, qué es lo que vieron, qué es lo que analizaron, y así podemos continuar agregándoles más niveles de complejidad conceptual y didáctica a este caso y utilizando este caso para seguir avanzando en los módulos teóricos conceptuales de esta temática. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Así que entonces ahora me van a dejar de ver. Vamos a retomar. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Espero que las preguntas hayan sido claras. A ver qué opinaron de la entrevista. Bueno, la entrevista no tiene desperdicios, ¿no? Ahora la otra que yo tengo, que también se las voy a compartir por intermedio del doctor Juan Miguel. También es una entrevista muy sustanciosa, donde él habla una cantidad de factores importantísimos, expresa una cantidad de cosas
muy significativas, pero es una entrevista mucho más contracturada, porque de hecho es una de las entrevistas que le hacen unas horas antes de ya ir a la silla eléctrica. En la entrevista que nosotros vimos, gracias a Jezabel también, es una entrevista que en realidad realiza antes de conocer el dictamen final de su procesamiento, ¿ok? De ser cadena perpetua, estar en el pabellón de la muerte y pasar a silla eléctrica, ¿de acuerdo? Así que por eso es mucho más descontracturada. La entrevista que yo les voy a mandar es otra entrevista que después vamos a analizar también y les mando como deber verla, porque la vamos a analizar con todo lo que es la parte paraverbal, gestual, todo lo que es la parte no semántica, del lenguaje no semántico, y todo lo que es la parte de psicología del testimonio y análisis del testimonio. ¿De acuerdo? Bien, correcto. Entonces, cuéntenme, los escucho. A ver qué les pareció, qué vieron, qué observaron, si pudieron contestar las preguntas. Si tienen algún comentario para hacer, qué les pareció la entrevista. Él es muy elocuente, ¿no? ¿Verdad? En lo que plantea. Tiene el desparpajo, inclusive en un momento dado de la entrevista, de culpar a la policía y decir que la policía tiene que mejorar su sistema de captura de criminales realmente, que él es inocente. Bueno, no les quiero decir, es su tarea. A ver, México. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis. Bueno, pues yo me tomé el atrevimiento de ver los dos y Ah, bien. el primero Ningún que, el atrevimiento. primero Buena que, iniciativa. el primero que observé, que dijéramos que sí siente una parte de culpa, pero dijéramos que de una cierta manera él dice que ya se aceptó tal y como es y que dijéramos que, ¿cómo le diré? Que él no buscaba simplemente ser perdonado por los familiares de las personas a las cuales dañó, que en el primer caso eran, bueno, lo que escuché, que eran puras menores de edad, y Sí. que él de una cierta manera culpa bueno, él se supone que empezó con esas tendencias porque empezaba a ver pornografía, y después sentía que no sentía satisfacción al simplemente ver, empezó a aumentar su deseo por no, dijéramos, ¿cómo le diré? Sí, que ya no se satisfacía simplemente al ver, que ya quería él realizar lo que Sí. veía. Entonces, él de una cierta manera culpa, dijéramos, a la programación o sí, dijéramos que a lo que se pasa hoy en día en televisión, porque él dice que estamos rodeados completamente de personas a las cuales simplemente se les va de una manera instruyendo a realizar dichos actos, lo que, bueno, por lo que él se veía afectado que por la pornografía, pero decía que a la vez que no, porque simplemente sus actos él los realizó porque a él le nació, porque pues obviamente cualquier persona se puede poner a observar ese tipo de cosas y y no en todas va a influir de la misma manera en cómo influyó en él. Pero igual instala la duda. O sea, si bien explica que no todo el mundo caería en lo mismo, el juego psicópata de él es instalar la duda de que sí podríamos caer todos en la misma comisión criminal. Sí, de una cierta Ahí manera, está. él dice que todos estamos expuestos a eso, pero ya depende de uno si uno lo realiza o no, porque él se empezó a adentrar más y más y más y más hasta que simplemente no tenía satisfacción en sí para él mismo. Y del segundo caso, este, no lo alcancé a terminar de ver porque no me dio tiempo, pero lo que es el Ted Bundy, sí de plano sí se ve muy seguro de sí mismo y
simplemente a él no se le ve arrepentimiento de nada en haber hecho todo lo que hizo. De una cierta manera, como usted dice, y lo dijo anteriormente, él simplemente tenía la sensación de querer sentir el poder de a lo que usted habló, de que culpaba a los policías simplemente por ser unos tontos, por no poder arrestarlo. Bien. De eso sería ahora sí que todo, ahora sí que de lo que sí me quedó muy presente de que se llama Ted Bundy, que él simplemente no se arrepentía de nada, que él simplemente decía, pues, me voy a morir y ya. Él no tenía, dijéramos, la compasión o la culpa o lo que decíamos, el pudor, de todo lo que Sí, realizó. no es poner el pedido de pedir disculpas para ver si de esa manera podían bajar su pena. No, él simplemente decía, no, pues simplemente ya me van a dar la manera que me vaya a morir, voy a morir y ya. Él no le importaba, dijéramos, liberarse de ese cierto de conciencia. Lo que es comparado con el que él sí, pero que ni aunque se arrepienta, simplemente no va a poder devolver a la vida a las personas a las cuales dañó, bueno, a las menores de edad. Pero sí, Sí, estamos en hablando de dos realidad, personas muy diferentes. bien, en realidad pasa algo. En la entrevista que nosotros no pudimos ver, que es la que yo les voy a enviar, ¿sí? A ver, es una entrevista donde en realidad él está más cerca de la condena y está como mucho más cauteloso en lo que dice. En esta que vimos compartida entre todos ustedes, él está como mucho más suelto, pensando que todavía puede burlarse de las autoridades. Lo que sucede es que en la entrevista que nosotros vimos es anterior al momento donde determinan los forenses odontólogos que las mordidas en el cuerpo de las últimas víctimas eran de él, que es lo que lo inculpa definitivamente y lo manda a a la silla eléctrica, ¿ok? Entonces, en la entrevista que nosotros vimos, él está todavía crédulo de que nadie le va a hacer nada. Por eso se ríe, está todo dicharachero, ¿no? O sea, uno lo ve como tranquilo. En la otra entrevista que ustedes van a ver después, está mucho más preocupado. Sin embargo, igual disimula. Y lo que a mí me perturba en estos casos de ver, porque rompe los ojos, es cómo disimulan a pesar de saber lo que hay atrás. El periodista le dice, ¿no tienes miedo de morir? Y él le contesta, ¿y tú no te preguntaste si cuando venías para aquí podías morir en el avión? O sea, es como manejar la adrenalina, ¿no? ¿Verdad? O sea, no me importa el peligro que pueda correr. A ver, Lucero. Bien. Con Sarli, pero se hizo fuerte y se metió de esa forma. Sí, en parte. No, a ver, Lucero, gracias, José Luis. Excelente la participación y muchísimas gracias por hacerte presente, interactuar. Muchas gracias. Lucero, a ver, mira, hay varios aspectos en eso que planteas. Ellos en realidad el principio de realidad frente a la libertad no es claro. La libertad para ellos es hacer lo que ellos creen y instalar su moral y su código de moral, ¿ok? Sin importar si tienen que pasar por encima de otros, matar, asesinar o lo que tengan que hacer. Al punto que la negación interna, como estuvimos viendo los mecanismos de defensa negativistas por proyección, son tales que a él le preguntaban si lo había cometido y él contestaba que no, que él era inocente, sabiendo internamente que sí. Pero a ver, quiero explicar algo. Esto trasciende al hecho de que él diga, contesto que soy inocente para que me liberen. Realmente en un punto de su mente psicópata grave, él cree que puede borrar lo que hizo y mostrarse inocente frente a los demás. Y eso es lo que ustedes tienen que entender.
El concepto de libertad lo maneja desde el punto de vista no de la libertad como concepto, desde el punto de vista de la anarquía. El psicópata nunca se siente libre, es anárquico. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Hay una diferencia entre algo libre o con principio de libertad y alguien anárquico. El anárquico no tiene respeto, pudor ni consideración por nadie de su entorno. Y hace lo que él quiere, lo que él dice y como él lo dice. ¿Ok? Autoritario anárquico. Recuerden el síndrome del emperador en los niños. Hacen lo que quieren. ¿Ok? En ello funciona así. En el caso del principio de libertad para cualquier persona, no es igual al nuestro, en comparación con el de ellos, ¿ok? El de ellos es una anarquía. Nosotros vivimos en una civilización con libertades, pero la libertad también implica una responsabilidad. Y ellos no quieren responsabilidades, quieren solamente hacer lo que ellos quieren. Que era lo que él te mostraba en la entrevista diciendo, hago camino, corro adentro de la cárcel, como diciendo, yo salgo a caminar 2 millas por día y adentro de la cárcel son 880 vueltas. Como diciendo, sustituyo una cosa por la otra y a mí nadie me quita mi deseo de hacer lo que quiero. Lo que se me canta en gana. ¿Ok? No hay límite que lo frena. Voy a ir al chat de vuelta. Y en realidad no sentía culpa, ni buscaba perdón, porque recuerden que el único sentimiento de culpa, Lucero, que el psicópata grave, como es el caso de Ted Bundy, siente, es la culpa por haberse sentido que falló a su propio sistema de creencias, él mismo. La única culpa que él pudo sentir cuando estaba en la cárcel era haberse equivocado él mismo y haber entrado. Pero después no hay sentimiento de culpa real, porque recuerden que no existe, ¿ok?, inteligencia emocional. Por ende, no me interesa el otro y no siento culpa, no siento pudor, no siento contemplación por nadie. Solamente me importo yo mismo. Soy cuenta propista, ¿ok? El sentimiento de culpa en ellos, diríamos, se maneja en esa línea. La búsqueda de perdón tiene que ver con la misericordia, y la misericordia tampoco la sienten, porque son completamente, ¿ok?, desempatizados. No pueden sentir dolor, no pueden sentir lástima, porque con ellos tampoco nunca lo sintieron. Entonces ellos no lo aplican a nadie más. Solamente se preservan a ellos mismos y sobreviven. ¿Ok? A pesar de que sobrevivir es sinónimo de aplastar, asesinar o matar a otras personas. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué les hubiera Yo, generado a profe, ustedes si lo hubieran tenido frente? Sí, Esther. sí, de hecho yo vi el primer video. Se me hace, ay, no sé, es un manipulador por excelencia. Yo creo que si yo le hubiera hecho la entrevista, le hubiera creído, literal, porque, o sea, realmente se me hace interesante, ¿no? El entorno en el que él creció, porque él dice que su familia pues era incluso de cristianismo o algo así, ¿no? Tenían una religión, ¿no? Se entiende que, o se cree Luteranos. que cuando creces en ese tipo de entorno, pues creces con valores, ¿no? Porque tu familia te los transmite y bueno. Sin embargo, él explica, ¿no? Y podríamos decir que le echa la culpa como a la pornografía, que se vuelve como una adicción, ¿no? Cuando comienzas a consumirlo poco a poco, después quieres más y más y más, se te vuelve como una droga, ¿no? Sin embargo, pues él dice que eso lo lleva, ¿no? A cometer los actos y en la entrevista parece que es una persona que está arrepentida, por eso le comento que yo creo que si yo le hubiera hecho la entrevista le hubiera creído, porque es pues un manipulador por excelencia. Bueno, yo vi el primer video y se me hace súper interesante, ¿no? Y cómo hace ese tipo de cosas, ¿no? Casarlos, gracias querida Esther por la participación, excelente, muchísimas gracias a todos los que están participando. Casarlos o capturarlos o captarlos desde el perfil psicológico en las entrevistas es la tarea más compleja, pero en realidad es la tarea, diríamos, que es
la frutilla de la torta de todo lo que hemos trabajado antes para poder entenderlos. ¿Ok? Porque esto que plantea Esther es muy cierto. O sea, si en realidad a veces uno no está tan acostumbrado a la práctica con este tipo de sujetos y en sus discursos, puede caer. Claramente vamos a caer. De hecho, mire, yo les voy a comentar a Esther y a todos ustedes algo que es anecdótico y se van a reír mucho. Yo hace muchos años, en un curso de estudiantes de psicología y de trabajo social, presenté el curso sobre Theodore Bundy, pero, a ver, no sabían que él iba a ser uno de los seriales que íbamos a ver, ¿ok? Y puse un video, no es el mismo video que este, es otro video más, donde él es más joven todavía. Lo vieron en pantalla gigante y cuando terminó el video, había más de mitad de la clase de sexo femenino enamoradas y querían saber quién era. Que decían qué hombre más encantador, que les encantaba cómo hablaba y qué sensible. Es un psicólogo, es un terapeuta. Miren la captación que tenía, gracias a Dios, sobre el público femenino. Las envolvía a un punto impresionante. A su vez, otro elemento que señala muy bien correctamente Esther, el elemento de la pornografía, que también lo señaló José Luis, a ver, no es menor, es habilísimo, es brillante. Psicológicamente sabe que si elegía la pornografía como quien hubiese dicho la droga, la cocaína, la marihuana o lo que fuera, sabe que socialmente la gente asocia a ese tipo de conductas una redición, un comportamiento repetitivo. Y su esperanza al decir eso y justificar sus disparates con la pornografía era que la sociedad entendiera que él era una pobre víctima, que no era el verdadero victimario, que él era una pobre víctima de la sociedad, que había que ir contra la sociedad, no contra él. ¿Se dan cuenta? O sea, el nivel de sofisticación psíquica de ese aparato es perfecto para el mal. O sea, es un nivel tan exacto, tan de ingeniería perfecta, como dice Frigyio Trotsky, mi profesora de la UNAM, solamente a los hechos de hacer daño, que da miedo. O sea, elegía absolutamente todo lo que expresaba. Todo el discurso de él es premeditativo, todo. No crean que nada, no hay una palabra que él no haya premeditado ni elegido antes de poder expresarla. Entonces, en esos escenarios tan armados, ustedes tienen que estar muy preparados, muy sensibilizados para no caer en las trampas. Porque es como entrar a un escenario de trampas. ¿Me entienden? Todo es una trampa. Su lenguaje corporal inclusive es una gran trampa. Todo está siempre envolviendo un mensaje que está por detrás, que pone por debajo de miles de capas, que seguramente nos cueste mucho ver si no estamos entrenados. Por eso, en el FBI y en todos los lugares de especialización de análisis de la conducta criminal científica y profesionalmente, se entrenan. Hay un entrenamiento que hay que hacer fuertísimo para poder tener entrenadas las capacidades, porque ni siquiera solamente por conocimiento conceptual, se necesitan entrenamientos también perceptivos, que eso después nosotros vamos a ver algo de lo que es psicología del testimonio y análisis de la gestualidad en la psicología del testimonio, ¿ok? Gracias, Esther. Voy con Lucero. Sí, Flor, algo me dijo antes, muy bien. Bien. Lucero me dice, voy con Lucero y después voy con Flor. Lucero me habla de la arrogancia, claro. Déspota. No se olviden que ellos están siempre parados en una posición de dominancia frente al entorno. Miren, por ejemplo, el caso del asesino en serie que ustedes tienen descubierto el año pasado en México. Yo entraba a los lugares y trataba de imaginarme que eran todos cadáveres. Me siento superior encima de los demás. Aunque sea por una naturaleza vital, me siento superior frente al resto. Pero a un nivel totalmente desagradable. O sea, yo soy superior al otro porque yo estoy vivo y veo al otro como muerto porque de esa manera me siento superior sobre él, porque yo le gané, yo estoy vivo, él está muerto. ¿Entienden? O sea, esa es la lógica en la que tienen que entrenar el pensamiento para captarlos. Esa es la arrogancia de la que hablas
bueno, ahí aparece la manipulación arrogante, aparece la megalomanía, aparece la grandilocuencia, creerse más de lo que realmente son, pero realmente se lo creen. Y como se lo creen, convencen a quienes lo rodean. Lo que decía Esther, a mí me puede haber convencido, a todos. Si no trabajan entrenando todo el tiempo con este tipo de sujetos, a cualquiera convencen de lo que sea. A las propias víctimas terminan convenciendo. Convencen a las parejas, cuando muchas veces la pareja sospecha de lo que pueden estar haciendo y los descubre y los terminan convenciendo de que no es así como ellas lo dicen o lo ven. Para que tengan una idea de la arquitectura mental de manipulación. O sea, es impresionante. Bueno, piensen en los líderes religiosos fanáticos, cómo manejan grupos. ¿Ok? Bien. Flor me habla de lo irónico, de todo lo que dice, claro, peyorativo, despectivo, siempre parándose por encima. Eso después lo vamos a ver en lenguaje corporal, cuando hagamos el módulo de psicología del testimonio y análisis del lenguaje no verbal, van a ver todos los elementos despectivos que aparecen en él, donde pone por debajo al otro. El alejamiento físico, o sea, cuando él declara, él se aleja físicamente con este tipo de movimientos del interlocutor, como diciendo, yo te miro por encima de mi hombro, estás por debajo, ¿ok? Movimientos físicos de alejamiento, que también tiene que ver con un paralelismo que hace su mente de querer alejarse de lo que lo están acusando, lo que le están diciendo. Pero también, si me alejo, estoy por encima tuyo, ¿ok? Te minimizo, ¿sí? Te saco fuerza, poder. A ver, Lucero. Sí, claro. Las expresiones, discurso semático y gestual, me voy a dar en primer lugar, podría las miradas, la sonrisa, la posición que mantienen las piernas, ¿sí? Sí, en realidad lo que le puede haber realmente importado, está muy bien lo que me plantea Lucero, lo que le puede haber realmente importado en un punto muy básico interno fue lo que le quitaran la libertad. A ver, voy a empezar de vuelta. La única libertad que le podría haber importado realmente es que le quitaran la libertad de seguir matando. Por eso él mismo dice, lo que no me gusta es que me tengan encerrado como un perro adentro de las rejas, aquí adentro de entre rejas. Porque en realidad no le molesta perder, y está muy bien la observación de Lucero, no le molesta perder la libertad subjetiva. No es quiero ser libre para salir a una plaza, a platicar con mis amigos o para ir al mall. No, es quiero ser libre para poder seguir canalizando, ¿sí? Y cometiendo los actos criminales que me acercan a esta sensación de felicidad. Homicida. ¿Se acuerdan la foto donde él saltaba en el aire y golpeaba y chasqueaba los dos pies en el aire y abajo estaban los cadáveres? Bueno, él, la única libertad que de alguna manera, a ver cómo les puedo explicar, de alguna forma lamentaba era esa. Era la libertad que a él le permitía acercarse a ese tipo de desastres que él mismo generaba. No existe conciencia de libertad subjetiva, de decir, quiero ser libre para ir a platicar con mis amigos, quiero ser libre para ir a estudiar, quiero ser libre para poder moverme como un ciudadano civil normal. Deseo que me liberen como fiera para salir a comerme a mis víctimas. Esa es la única libertad que a él le importa. Que en realidad está muy bien la observación de Lucero, porque como él lo demuestra en el discurso, él demuestra a los ojos de todos nosotros como que aparentemente no le importa la libertad. Pero en realidad lo que no le importa es la libertad que nosotros ejercemos como libertad. Le importa la libertad del psicópata homicida, que es la libertad de poder salir a seguir matando. Por eso cuando lo procesan por última vez,
él le dice al juez y al fiscal, me procesan a mí, me llevan a la silla eléctrica, pero afuera hay más homicidas y más asesinos en serie que irán por sus esposas, por sus hijos y por sus maridos. O sea, los condena, trasciende la muerte en ese acto emocional que expresa, como diciendo, los maldigo a que sigan viviendo y a que mueran en manos de gente como yo. Me tienen a mí, pero no me tienen nunca. O sea, fíjense el nivel de sadismo mental, ¿no, verdad? O sea, es impresionante, realmente es digno de poder analizarlo, ¿no? Para seguir aprendiendo y poder seguir trabajando en este tipo de líneas y de perfilación, ¿ok? Por ejemplo, la arrogancia tiene un paralelismo con el punto que estuvimos viendo, con el homicida serial captado en junio del año pasado en México, cuando el Atzaplalam, creo que es el lugar, perdónenme porque no recuerdo el nombre del lugar exacto, ¿sí? Que este señor de 71 años expresaba y decía, a mí me hacía sentir poder, sentir que yo estaba entre ellos, ¿ok? Pero, o sea, podía matarlos si no lo hacía, y ellos nunca iban a desconfiar de que yo lo hiciera. Y creían que era un integrante familiar más. Lo que Bandi después dice en su discurso, y miren los paralelismos de perfiles, cuando expresa y dice, tienen al zorro o tienen al lobo metido entre sus propias gallinas, y aparentemente es una gallina más. Cuando habla sobre la policía y su incapacidad para poder detectar, o sea, se da el lujo todavía encima de cuestionar el modus operandi de investigación criminal de la policía, como diciendo, a mí no me van a poder capturar nunca, y si me han capturado, no tienen pruebas para inculparme. Hasta que apareció la última prueba del odontólogo forense, y con la constatación de la mordida de la boca, que es única, que todos tenemos mordidas únicas en el mundo, sin comparación con otras, y es, diríamos, la única huella inédita y única de cada uno de nosotros como sujetos a nivel universal, es cuando se lo puede inculpar totalmente y de esa manera hacerlo cargo de la condena a la silla eléctrica. Bien, ¿cómo estamos? A ver, ¿algún comentario más? No, el daño, Lucero, que les importa no es, o sea, a ver, no hay conciencia de daño hacia terceros. Para ellos, el tercero, la víctima, es un medio necesario para poder saciar su necesidad, su diríamos, desesperación por canalizar esa conducta de adicción al homicidio, ¿no? Lamentablemente es así. Son bestias, en ese punto, muy duras de diríamos, pensar en una posible rehabilitación, digo, porque, o sea, es esto de ábreme las rejas, no porque quiera ser un ciudadano libre, sino porque quiero estar libre para de vuelta volver a matar. O sea, el nivel de peligrosidad es ese, ¿no, verdad? ¿Alguien más? Y no vieron a Kemper. El día que vean ahora al video de Edmund Kemper, imagínense, bueno, es tremendo. El video de Kemper es imponente, porque, a ver, es un sujeto que tiene todos este tipo de elementos, pero no tan sofisticados en su presentación discursiva, entonces se presenta como un sujeto más bestial, más terrible, él de aspecto es mucho más grotesco, y el impacto que genera es impresionante con lo que dice. O sea, porque hay muchísimo menos filtro, no disimula, no hay premeditación, hay directamente pasaje por vía regia directa a la comunicación, ¿no? Con lo que quiere decir. Entonces es muy, muy impresionante verlo expresando todo lo que hizo, ¿no? Es la diferencia justamente entre un asesino en serie psicopático, ¿ok? Psicópata, mejor dicho, y un asesino en serie prepsicótico, con estructura prepsicótica, con elementos de estructura prepsicoide, ¿no? Es distinto, o sea, cambia el discurso, igualmente lo terrible es terrible en los dos casos, ¿no, verdad? Visto desde distintas perspectivas. Lo ominoso o lo siniestro está planteado desde distintas perspectivas según el perfil psicológico
y psicológico clínico de cada uno de ellos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? ¿Los escuchó? Muy bien, bueno, estaríamos finalizando hoy, mañana. Gracias, no, por favor, gracias a ustedes, un placer y me encanta que empiecen a activarse y que empiecen a participar, ¿ok? Sé que no es miedo, voy a aclarar. Sé que no es miedo, sé que a veces, bueno, como que son casos que es como, son como no esperables, por otra parte, las distancias con el online es distinto también, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando todos. Queridos míos, mañana nos estaríamos viendo a la misma hora por el mismo canal, ¿ok? Y vamos a continuar con todo lo que es la parte de facialidades, ¿ok? Toda la parte neurocriminal, y después vamos a pasar a hacer todo lo que es lenguaje no verbal, interpretación de gestos y lenguajes no verbales, y lo vamos a estudiar a él, que podemos verlo en segundo lugar porque hoy ya lo vimos. Ya tienen estas entrevistas, le voy a mandar una entrevista más por intermedio del doctor Juan Miguel, y paralelamente vamos a agregar la entrevista de Edmund Kemper, ¿ok? Para que lo vayamos viendo. Vamos a ver esos dos temas en el día de mañana. Hay muchísimo material para trabajar. Después van a tener una tareita también interactiva. No va a ser mañana, seguramente va a ser pasado mañana. Y vamos a ir justamente sumándole niveles de complejidad a todo el análisis que estamos haciendo macro, desde el punto de vista criminológico, criminalístico, forense y de la perfilación criminal de este tipo de casos y de perfiles similares. ¿De acuerdo? Bien, comentarios, dudas, vayan anotándoselos, podemos hacer espacios de interactuar en esas temáticas, y los espero entonces muchísimo gusto mañana en este mismo canal, por este mismo lugar. Sí, claro, Elizabeth, por supuesto que puedes hacer preguntas, dime. Buenas noches, no pude ver las entrevistas porque tuve un inconveniente, pero vi un documental que salió en Netflix sobre las cintas de Ted Bundy. Bien. Tenía me dio un poco de curiosidad que en las veces que él escapó, fue muy poco el tiempo en el que lo volvieron a capturar. ¿Era porque él estaba haciendo eso para ser otra vez capturado? Por ejemplo, en la última vez que él escapó duró 2 meses. Y las víctimas que atacó en esos momentos no tenían mucha distancia y él iba muy lento cuando lo capturaron. Entonces eso pudo haber sido como una forma para que diera otra vez pie a que fuera capturado porque ya se había hartado, o simplemente, como dicen, le gustaba mucho ser el centro de atención. ¿Pudo haber sido eso por el cual se dejó capturar una tercera y última vez? Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, a ver, excelente pregunta. Es el centro o el epicentro de todo, la pregunta que acabas de hacer. Ellos lo que no pueden es parar de cometer el acto criminal. Entonces, todos los seres humanos por naturaleza de especie humana tenemos la predisposición a querer escapar cuando nos retienen en un espacio. El principio de libertad es un principio básico del ser humano como especie humana animal, ¿ok? Pero ellos lo tienen redoblado, triplicado, porque hay, diríamos, una adrenalina extra que han recibido por la comisión de sus actos criminales que no la pueden frenar. Después que pasaron el segundo acto en adelante, no pueden pararlo, ¿ok? Entonces, frente a esa desesperación, es mucho más la necesidad de escaparse cuando los retienen. Por otra parte, como es algo que no puede frenarse en su aparato psíquico, que es la serie hereditativa, que también se estudia y que se llama justamente análisis de la serie de comisión criminal, en un momento, y esta es una teoría mía, yo soy una convencida científica de que ellos mismos, y lo he escrito en artículos científicos que después les puedo pasar, ellos mismos cometen un error, una gafe, un furcio, algo que uno dice cuando lo analiza desde afuera,
No puedo creer lo que hizo que le valió la captura. Ese agafe o ese furcio o ese acto fallido no es casual. A nivel consciente puede parecerlo, o podemos creer que quizás se aburrió, pero en realidad inconscientemente yo soy una convencida de que es que su propio aparato psíquico automáticamente no aguanta más lo que está viendo y lo que está viviendo, con la perturbación que genera la comisión de los crímenes. Y es como un dispositivo automático de autobloqueo de la mente, donde su propia mente le juega una mala pasada y hace que se equivoque en algo que corta la serie. Y eso es lo que lo termina llevando a la condena. Casi todos los casos a nivel internacional terminan en parte con esta característica específica del perfil. O sea, por más perfectos que sean, al más perfecto que yo he conocido como perfil forense criminal fue al asesino del Zodíaco, que yo se los comenté, que fue descubierto casi 20 años después que murió, y en realidad casi 50 años después que cometió los últimos crímenes, por el hijo, cuando descubrió los souvenirs del padre, ocultos el padre después de fallecido, ¿ok? Este fue el más como perfecto en su comportamiento de autocontrol. Pero yo creo que el aparato psíquico del ser humano, el aparato psíquico nuestro, naturalmente tiene un interruptor que ni siquiera ellos, por tan terribles que son en su comportamiento y tan perfeccionistas en su obsesión, pueden controlarlo. Cuando ese interruptor se baja, porque su propia mente no aguanta más el desgaste que implica, ¿sí?, la acción comitiva criminal constante, por más que ellos sientan paralelamente que les gusta, baja esa llave y ahí es cuando cometen el error más grave de todo su proceso de carrera criminal y son capturados, por suerte. O sea, piénsenlo como quieran, pero si estamos hablando en términos de la naturaleza y de la especie humana, es como que la naturaleza interpretó que hubo alguien de la serie de la naturaleza que no nació como todos nosotros. Y tiene como un punto de inicio, pero también va a tener su punto de finalización sin controlarlo, cuando la naturaleza determine que fue suficiente, ¿ok? It's enough. Suficiente. Corte. Y corta, y ahí es cuando aparece el error. Igual es un tema para seguirlo desarrollando. Sí, te escucho. Dime, José Luis. Base a lo que dijo la compañera, Sí. de una cierta manera, eso lo mencionó usted anteriormente, que es algo que es el entorno de donde, ¿cómo le diré? Es una palabra que sería, digamos, que iban basando el aspecto geográfico, que no se alejaban mucho de Los lugar viajantes. exactamente. Es a lo que se refería. No era tanto que era el que lo atrapara, él, de cierta manera, dijera su un dicho lugar, dejarse mucho de ese entorno, dijéramos. Mal. Sí, o sea, lo que tú planteas está correcto. Él no es cauto. Él era un serial viajante. Pero como señaló Elizabeth en el último planteamiento, en las últimas instancias no lo cuidó. Por eso es como, por ejemplo, hay autores que trabajan en el ámbito de la psicología más del orden de índole social, que plantean que en realidad son como mecanismos autoinmunes, ¿ok?, del propio aparato psíquico. Es como que su aparato psíquico tenía una autovacuna que se autoactivó en el momento que él ya no podía seguir cometiendo los homicidios. Y ahí comete el acto criminal en un lugar cercano donde era obvio y rompía los ojos de la vista que iba a ser capturado. Por más que él después declarara que era inocente y que no quería ser capturado. ¿Entienden?
Es algo inconsciente de su inconsciente, sobre lo que no tienen control en un punto. Por suerte, porque yo creo que esa misma es la brecha que los hace capturables. Si no, serían infinitamente incapturables. ¿Ok? Bien. ¿Alguien Otra más? cosita. Sí, Yo, dime. por ejemplo, usted comentó que probablemente esos errores fueron porque él ya se había cansado de ver las atrocidades que estaba cometiendo. Pero No cuando, conscientemente. ok, porque, por ejemplo, cuando ahí mismo en el documental explican que cuando él tuvo la oportunidad de interrogar a un testigo, que en este caso fue el policía que encontró los crímenes que él cometió en la fraternidad, pedía que le explicara una y otra vez el cómo había sido la escena del crimen. Y muchos decían que él mostraba una cara como de satisfacción, como si se estuviera viajando y estuviera fantaseando con lo que hacía. Entonces, bueno, eso fue lo que me quedó un poco de duda por esa parte. Claro, a ver, lo que pasa es que eso después lo vamos a ver ahora con la psicología del testimonio. Él en realidad se masturba mentalmente. O sea, él recibe satisfacción de índole sexual cuando escucha cómo le repiten una y otra vez que fue la escena del crimen que él generó. Ok, muchas gracias. Bueno, ya, perdón. No, no, está bien, Elizabeth. Encantada. El tema es, y está correcta la pregunta que tú haces, en realidad tú te preguntas internamente cómo, si le pasa eso por un lado, paralelamente puede cometer sin quererlo un error que lo haga ser capturado. Bueno, muy simple, porque en realidad tienen, muy simple y muy complejo al mismo tiempo, una escisión, un corte mental. O sea, hay una parte que ellos mismos ni siquiera tienen control sobre su propia mente. Y esa parte, diríamos, está relativamente rescatada en daño, todavía no ha sido dañada. Y esa parte es como la luz roja, el interruptor rojo que se prende cuando esa mente ya no aguanta más lo que está viendo, lo que está percibiendo. Más allá de lo que él diga creer conscientemente que le pasa. ¿Ok? Miren que estas son interpretaciones criminológicas y de perfiles en la mente de él. ¿Bien? Espero haberte respondido, Elizabeth. Sí, ya por último, al final habían intentado posponer la cadena perpetua, bueno, la condena de muerte de Ted, cuando dicen que no fue evaluado por una persona psiquiátrica. En donde él es evaluado por una persona psiquiátrica, la psiquiatra dice que él tiene un probable fallo en la cabeza en donde no logra conectar con la empatía. Y también dice que sus actos eran cuando tenía momentos de depresión, que era su forma de sacarlos. ¿Sí sería algo correcto o era como el tratar de evitar que fuera a la silla? No, a ver, las dos cosas son correctas. Por un lado, ellos, a ver, por más que tengan la mentalidad de serial, no dejan de pasar por la montaña rusa, como le digo yo, que pasan por momentos de muchísima depresión y después suben a momentos de muchísima manía. ¿Ok? Una cosa no quita la otra. El problema es lo que vimos en el gráfico en el segundo módulo, que te acuerdas que el yo iba paralelamente en una línea y de alguna manera el ello iba paralelamente en una línea y el super yo iba a la par en el caso del psicópata. Ese es el problema. Yo estoy depresiva y pienso entonces que si tengo ganas de salir a matar gente para sentirme antidepresiva, puedo hacerlo, porque mi super yo dice, sí, está correcto, sal y mata gente. Cuando en realidad una persona normal como nosotros diríamos, es un disparate lo que estoy pensando, no lo puedo hacer, es prohibido, es impensable. ¿Ok? ¿Qué te estoy respondiendo con esto? Que una cosa no quita la otra. Si bien él sí presentaba este tipo de altibajos, no justifica lo que hizo y paralelamente, en realidad, tampoco podemos estar hablando que eso es otro cuadro que no explica
diríamos, la conciencia de la comisión de sus actos criminales, porque sí siempre fue consciente. No se olviden de la foto de él, que se la sacó con una Polaroid, bailando, chasqueando los pies encima de los cadáveres de sus víctimas mujeres. Ellos se sacan muchas fotos a ellos mismos, ¿ok? Y esto tiene que ver con eso. Hay que mirar esas fotos, porque eso lo que está hablando es que, sí, claro, cuando está por ir a la silla eléctrica, dice que no, que él no es consciente. O puede también emular una patología que no tenga, lo cual no dudo que lo haya hecho. ¿Comprenden? Pero cuidado, porque las fotografías que él mismo se sacaba para después poder ver y autosatisfacerse mentalmente con esa regodeo en la perversión, estaban mostrando lo contrario. Él era consciente de eso. ¿Ok? De hecho, lo perpetuaba como un souvenir, como quien había conseguido un trofeo, haciendo una degradación con esas características, haciendo un acto aberrante de esas características. Bien, es un tema central, ¿no? La moralidad o el sistema moral y ético en este tipo de sujetos es todo un tema. Es todo uno de los parámetros a analizar en la parte de psicología dinámica y el perfil, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien más? A ver cómo estamos. Ay, ya, aguárdenme a ver. Elizabeth, bien, eras tú la que me dijo al final, ¿puedo hacer una pregunta? Ok, ya está. Bueno, me encantó que hayan participado, vi que fue una clase que les atrajo muchísimo. Él es un personaje paradigmático de la perfilación criminal. Es muy raro que a nadie le llame la atención querer saber qué pasaba por dentro de su cabeza. Así que bueno, me alegro muchísimo que les haya sido muy productivo, que les haya interesado muchísimo la clase del día de hoy. Se vio, muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo y vamos a seguir para adelante entonces. ¿Ok? Continuemos, vamos allá. Mañana entonces en el mismo canal, como digo yo, y en el mismo horario, los espero a todos con muchísimo gusto, con materiales nuevos para seguir compartiendo y seguir abordando todas estas temáticas sumamente interesantes y que le integran a ustedes conocimiento súper productivo. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que se haya entendido bien y nos vemos mañana entonces, ¿ok? ¿Les parece? Un abrazo, México. Bonita noche.